A fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido una semana más a una entrevista más aquí en A Fondo. Y el día de hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el tema del sistema eléctrico de Baja California Sur y para ello hemos invitado a una especialista. Tengo el gusto de saludar esta noche aquí en el estudio a Jesús Alberto Alvarado Aragón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Buenas noches. Abogado, pero especialista también en este tema en materia energética. Es correcto. Es un tema bastante apasionante que me atrapó desde el primer deal que conocí, desde el primer tema que vi. Y pues lo sigo teniendo, ¿no? Lo sigo capacitándome, sigo echándole ganas en pues, seguir aprendiendo cosas nuevas y nunca dejar de ese tema tan importante que es el de la electricidad. Oye, ahorita pues ya nos hablarás un poco en materia del sistema eléctrico de Baja California Sur, me gustaría ahondar en esto, pero por principio de cuentas, algo que nos atañe y que ha estado sucediendo en las últimas semanas, pues estas interrupciones en el servicio eléctrico, en la energía eléctrica en Baja California Sur, los apagones que hemos estado viviendo, muchas veces la información no fluye como quisiéramos. Hay algunos reportes, por ejemplo, del SENACE, que indican o que han declarado que el sistema eléctrico está en modo operativo de emergencia, en estado operativo de emergencia. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? ¿Es alarmante? ¿Estamos en una crisis? ¿O es algo que nada más que algunos lo minimizan y que dicen que es como alguna falla? ¿Cómo está en ese sentido? Bueno, sí es una crisis y sí es para alarmarnos, pero no es un tema nuevo tampoco, ¿no? Las características geográficas traen principalmente dos problemas, ¿no? Que yo veo, ¿no? que tenemos que explicar. Uno es que consumimos y generamos nuestra propia electricidad. Y para consumirla necesitamos traer el combustible porque no tenemos ni gas, ni hidrocarburos, ni otro tipo, ni solares sí tenemos, ¿no? Pero es un poquito más complicado meter las tecnologías renovables al Estado porque son intermitentes. Entonces dañan mucho el sistema eléctrico. O sea, no es tan fácil. Sí se puede, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, uno de los problemas es la capacidad instalada y en contra de la oferta. Entonces, tenemos 667 megawatts en el estado de capacidad instalada para poder generar electricidad, ¿no? Esto quiere decir que tenemos plantas de generación suficientes para tener 667 megawatts de capacidad, pero lo que se genera, la capacidad instalada, perdón, no es lo mismo que lo que se puede llegar a generar, que se llama el megawatt hora o kilowatt hora, que es lo que se consume hora tras hora por esas plantas de generación. No se está generando la suficiente capacidad de energía con esos 667 megawatts de capacidad instalada para cubrir la demanda, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, en horas pico se están demandando, ya sea por los aires acondicionados, porque la gente llega de trabajar, prende su televisor o algo para son actividades del día a día que consumen bastante energía. Que podemos hablar que las horas picos podrían ser desde mediodía y la noche, ¿no? Sí, que es donde han estado ocurriendo con mayor frecuencia estos así apagones. Así es, a media tarde y en la noche alrededor de, pues entre 6 y 9, 6 y 10 es el rango de la hora pico de demanda de electricidad en el estado. ¿Y cómo estamos en materia de infraestructura para generar esta electricidad en Baja California Sur? Porque pues desde hace muchos años que no vemos que haya inversión, ¿no? Que no haya una renovación y pues el crecimiento acelerado que tenemos tanto en habitacional como en infraestructura, por ejemplo, turística, hotelera, pues es muy acelerado. Entonces, ¿estamos o hay disponible para dar respuesta a todo ese crecimiento acelerado en esa infraestructura que tenemos actualmente? No, no la tenemos y es una de las cosas, de las situaciones preocupantes, ¿no? Si nos ponemos a hacer un ejercicio desde el año 1999 al 2019, perdón, vamos a ver que año con año la demanda de electricidad ha crecido 3-4 puntos porcentuales más que el aumento en la capacidad instalada. O sea, esto quiere decir que durante 20 años aproximadamente únicamente ha incrementado la demanda, sin incrementar la capacidad instalada, ¿no? La capacidad de generación. Entonces, el resultado de sumar todo ese margen de diferencia entre el aumento de la demanda y el aumento de la capacidad instalada, pues te va a arrojar al final de 20 años un resultado bastante preocupante, con un déficit
en la generación en contra de la demanda. ¿Explico? Entonces, es por eso que estamos teniendo estas fallas. Han salido varias autoridades también a mencionar que ha habido fallas técnicas en algunas de las plantas de generación. Está bien, o sea, fallas técnicas existen, ¿no? en todas partes del mundo. Claro. El problema es que no tengamos un margen suficiente para responder a esas fallas, ¿no? Hay un reglamento, hay una ley que obliga al sistema eléctrico de Baja California Sur a tener un margen de reserva operativa entre el 15 y el 17.5%. Los anuncios, los comunicados que ha emitido el SENACE, van 3 creo en las últimas 2 semanas, por eso es lo preocupante, dice que tenemos un margen operativo de reserva menor al 4%, cuando deberíamos tener entre 15 y 17. Por lo mismo de las características geográficas que tenemos en el estado, no tenemos la capacidad de jalar electricidad de otro tipo de generación, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a Sonora o a Sinaloa como ejemplo, ellos llegan a tener una falla en alguna de sus turbinas de generación de energía y demás, pueden jalar fácilmente de otro estado electricidad porque ellos sí están interconectados. Nosotros estamos solos y ese es uno de los problemas más grandes. Ok, y por ejemplo, me imagino que los municipios de La Paz, en La Paz sí tenemos estas plantas generadoras de energía, pero en Los Cabos no. La energía que tenemos aquí en el municipio, ¿viene desde La Paz o desde dónde, o cómo se distribuye? ¿En qué consiste este sistema? Esa es otra muy buena pregunta. Tenemos el problema de la capacidad instalada que ya superó la demanda, ¿no? Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2 es la infraestructura de transmisión y distribución. El 65% de la generación de energía del Estado se hace en La Paz, en el centro de combustión interna, que se maneja por combustible y por diésel, que están cerca de Coromuel, se llama subestación Coromuel. El 65% se genera ahí, pero más del 45% se consume en Los Cabos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que casi la mitad de la generación de energía del Estado tiene que viajar al sur, cuando solamente tenemos 2 líneas de transmisión para poder abastecer a los usuarios finales en Los Cabos. Una es de 115 kilovolts y otra es 230 kilovolts, ¿no? Esas líneas ya están saturadas. Aparte de que tienen que viajar 180 kilómetros para poder llegar a los usuarios finales, se pierde muchísima electricidad en la transmisión. Alrededor del 17% de electricidad en transmisión se desperdicia. ¿Por qué? ¿De qué depende? Lo que pasa es que la electricidad al viajar por el cable va chocando de arriba hacia abajo y generando fricción. Y al momento de generar fricción se consume por sí sola un gran porcentaje de la electricidad. Entonces, ese 17% aproximadamente que no está llegando al usuario final, nadie lo está pagando, bueno, lo están pagando los usuarios finales, porque es un cobro extra, es un componente para la tarifa de costo del usuario final, ¿no? Entonces es doble pérdida, ¿no? Y no hay capacidad adicional para poder meter energía extra al sistema. Oye, y así como por ejemplo se dice, en agua tenemos un déficit de tantos litros por segundo, ¿hay manera también de medir esta cuestión de la electricidad? De decir, tenemos un déficit en materia energética, de acuerdo, por ejemplo, a la que se produce y a la demanda y a la oferta que podamos tener. Sí, se tendría que hacer estudios, pero es claro que el déficit lo tenemos. O sea, lo vemos desde los apagones hasta los precios de electricidad, que pues sí, el déficit lo tenemos, pero poder llegar a un número específico de cuánta electricidad más necesitamos, aparte de la que ya tenemos, sí tendremos que hacer un estudio desde valorar el crecimiento del Estado, los inmigrantes, la infraestructura adicional, los cuartos de hotel que se está construyendo, el alumbrado público. Se tendría que involucrar bastantes cosas, pero sí se podría hacer. Muy bien. Oye, pues tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que platicáramos, bueno, pues ya está el problema, ya estamos, digamos, no sé si pueda ser alarmante o no, pero por así decirlo, en una crisis. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué es lo que deben hacer también las autoridades en ese sentido? Me gustaría hablar de eso al volver del corte. Claro que sí. Estamos platicando con Jesús Alvarado Aragón, él es abogado y especialista en temas energéticos. Regresamos al volver del corte. A fondo,